Quiero compartirles una palabra que está en Miqueas, capítulo 7, versículo 8. No sé si lo van a poner acá, porque yo leí la Biblia de las Américas y queríamos leerlo juntos, pero no podíamos. No sé si está o no está. A ver, bueno, no está. ¿Sí? Ahí está. Bueno, dice así: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Qué hermosa palabra. ¿Vamos todos juntos? ¿Sí? Vamos. Tú, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Lo leemos otra vez, pero con más fuerza. ¿Sí? Vamos. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aleluya. Y le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Hermosa palabra. Hermosa palabra. ¿Sabe? Cuando nosotros tomamos la palabra y la proclamamos en el aire, algo pasa en lo espiritual. Es importante el proclamar la palabra de Dios. Y esta palabra la da el profeta Miqueas en un momento de mucha dificultad. Dice el profeta que se queja de vivir en un pueblo que va a la ruina, en el cual sufrirían muchas personas buenas. Los hombres no tenían consuelo. Usted puede leerlo desde Miqueas capítulo 1, versículo 7. Habla un poco del contexto histórico de lo que estaba viviendo el pueblo. No tenían consuelo ni satisfacción en sus propias familias, ni en sus parientes más cercanos. El desprecio y la violación de los derechos domésticos son un síntoma triste de la corrupción universal, y ellos lo estaban viviendo. Los que no cumplen sus deberes con sus padres probablemente nunca lleguen a nada bueno. Y el profeta no vio seguridad ni consuelo, sino en mirar a Jehová y esperar en Dios su salvación. La situación era tremenda. Usted puede enumerar cada situación que dejan ver los versículos que están en el capítulo 1. Relaciones malas, traiciones, mentiras, gobiernos corruptos y varias cosas más. Pero acá el profeta nos enseña a dónde debemos mirar ante cualquier situación. Cuando estamos sometidos a pruebas, debemos mirar continuamente a nuestro Redentor. A nuestro Redentor, para tener esa fuerza y esa confianza que solamente podemos depositar en Él. ¿Cuántas veces sentimos que nuestros enemigos se reían de nosotros? ¿Cuántos enemigos usted tiene? ¿Tiene muchos enemigos, pocos enemigos? A veces hay enemigos visibles, a veces hay enemigos invisibles. A veces nosotros somos nuestro propio enemigo. A veces hay enemigos ocultos. Pero acá la Biblia nos habla de ese enemigo que dice: enemigo mío, enemiga mía, no te alegres de mí. Y seguramente usted se encontrará con algún enemigo. A veces nos sentimos atacados por esos enemigos. Enemigos que nos traen depresión, tristeza, angustia, que a veces no nos podemos ni levantar de la cama, ¿no? Decimos, ¿para qué seguir adelante? Enemigos que nos desenfocan, enemigos que nos hacen perder la paz, que nos hacen perder el gozo, que nos hacen perder la visión. Hay muchos enemigos que podríamos enumerar, muchos enemigos sentimentales que están en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, que nos atan, que nos detienen. Pero la palabra acá, cuando dice enemigo mío, podríamos enumerar a nuestro primer enemigo, al enemigo de Dios, al que odia y aborrece todo aquello que es parecido a Dios, que representa a Cristo aquí en la tierra. ¿Quiénes son? Nosotros. Ese es el enemigo que siempre está preparando
acechanzas. Esas acechanzas que él prepara sería como un estilo de espionaje, persecución, esa persecución cautelosa que hace el enemigo para detenerte, para desenfocarte, para apagarte. Uy, cuántas cosas más podríamos enumerar. Él prepara sus acechanzas y hay distintos tipos de acechanzas, pero la influencia de Satanás sobre la humanidad empezó desde el Génesis. Desde el principio podemos ver el trabajo del enemigo. Y lo primero que puso en la mente de Adán y Eva era pensamientos en contra de Dios, en contra de la benignidad, en contra de la veracidad de Dios, en contra de la bondad de Dios. Y él cumplió el objetivo, porque sembró mentiras en ellos. Y ellos se tragaron las mentiras. Las creyeron. Se creyeron la mentira. Y en ese momento trascendental les mintió sobre la bondad de Dios. Y la palabra y las intenciones de Dios. Y en Génesis 3, versículo del 1 al 6, usted lo puede leer. Y hoy en día muchos de nosotros seguimos creyendo esas mentiras. Y eso provoca en nosotros desánimo, provoca en nosotros tristeza. A veces nos sentimos desanimados, deprimidos. No sé si vino la persona que está pasando por esto, pero dejamos de creerle a Dios. La palabra dice en Romanos que Dios nos llene de toda paz y de todo gozo en el creer. Cuando nosotros dejamos de creer en Él, perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos las ganas de vivir, perdemos las ganas de servirle a Dios. Es decir, que el enemigo hoy sigue usando esas mismas estrategias, nos desenfoca. Satanás sigue usando sus antiguas trampas. Jesús dijo que cuando el diablo habla, mentira habla, de lo suyo habla. Dice en Juan 8:44, porque él es mentiroso. ¿Cómo es Satanás? Y padre de mentira. Ahora, lo tremendo que nosotros como hijos de Dios muchas veces terminamos creyendo esas mentiras, cuestionando la bondad de Dios. Cuando muchas veces el enemigo nos dice, no obedezcas la palabra, no es tan así, ¿no? No es tan así. ¿Cuántas veces escuché personas me han dicho, pero ¿te parece que esto es pecado? Esto no es pecado, no es tan así. Y a veces cuestionamos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Satanás nos dice que la buena vida consiste en amontonar cosas aquí y nos hace dudar de las buenas intenciones de Dios. Ahora, qué importante, porque cuando nosotros creemos esas mentiras, comprometemos nuestra lealtad al Señor. Entonces, nuestro enemigo se desliza hacia su próxima tarea para seguir llevándonos a ese pozo oscuro. Ahora, tenemos que estar atentos. Decirle a que tenés al lado, tenemos que estar atentos. Si estudiamos las Escrituras podemos ver que las estrategias del diablo siguen siendo las mismas. El diablo no es muy creativo. El creativo es Dios. Pero el diablo sigue usando las mismas estrategias. Ahora, ¿será que nosotros igual, aunque sepamos, seguimos cayendo en la trampa? ¿Cuántas veces caemos en esas trampas? Pero la Biblia nos tiene un pasaje poderoso que sería, podríamos decir, el libro de guerra espiritual. Y está en Efesios, capítulo 6, versículos 16 y 17. Quiero que lo leamos, ¿sí? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura, diga conmigo, toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, debemos entender que a través del apóstol nos está enseñando que tenemos que portar una armadura, que hay un enemigo que es invisible, pero que muchas veces usa a personas para desenfocarnos. Muchas veces somos usados por el enemigo para lastimar, para herir y para desenfocar a personas. ¿Cuántas veces te encontraste con personas que quizás te estaban haciendo algo y qué pasó? Se llenó tu corazón de bronca, de odio, de resentimiento. O quizás tenías hasta ganas de, no sé, cómo reacciona usted, ¿no? Cuando una persona es violenta, ¿qué te genera? Violencia, ¿eh? Cuando te grita, ¿qué genera en vos? Gritos. Ahora, qué difícil es, ¿no? Cuando alguien es violento, ir, como dicen Proverbios, la palabra pasible apaga ese furor, ¿no? Nos cuesta, pero la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Es decir, que las armas carnales no te van a dar resultado. No te van a dar resultado. Pero si no te dan resultado, ¿por qué muchas veces terminamos usando esas armas carnales? Las terminamos usando. Hay violencia, me pongo más violento. Me gritan, grito más. Cuesta, ¿no? Cuesta realmente ser ese hijo de Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero sabe, para tener victoria tenemos que usar las estrategias que Dios nos ha dado, si queremos ser realmente cristianos victoriosos. Las acechanzas son paradigmas, es decir, esquemas mentales consolidados en el pensamiento de la persona. Pensamientos que atacan nuestra vida mental, tratándonos de llevar de una posición de victoria, que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, a una posición de derrota. Eso es lo que hace el enemigo. Siembra pensamientos, ves cosas que te hacen vivir en derrota y terminás siendo un arrastrado como el enemigo. ¿Cómo andás? Mal. ¿Qué te pasa? Estoy deprimido. ¿Cómo estamos? Deprimidos, cansados, abatidos. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia del enemigo. Ahora, qué importante que nosotros podamos usar las armas que Dios nos ha dado, armas poderosas para la destrucción de fortaleza. Cuando nos cuentan un chisme, cuando vienen y hablan mal de un hermano, usar las armas espirituales, porque esas armas son las que realmente tienen efecto en lo espiritual y rompen toda trampa del enemigo. A veces no las usamos porque somos ignorantes, o porque tenemos esta carne, como se dice, a flor de piel, ¿no? Y es más fácil contestar, reaccionar, que orar o dar una palabra. O a veces también nos endulzan el oído y caemos en la trampa. Pero qué importante es vislumbrar lo que pasa en la esfera espiritual y usar las armas que Dios nos ha dado para que el enemigo no se alegre de mí, para que el enemigo no se ría de mí. Recordaba hoy, en la reunión anterior les contaba una situación con mi suegra. Mi suegra era una mujer de mucha oración y pasaba mucho tiempo orando. Ese día habíamos ido al mercado y vinimos las dos con bolsas recargadas, las dos, y llegamos a casa cansada. Pero ese día yo cuando llegamos a casa sentí que había algo espiritual en casa, un peso. No sé si alguna vez le pasó que siente como algo, como si los aires estuvieran pesados, ¿no? Como que algo te quiere aplastar, te quiere adormecer, como algo feo. Y llegamos a casa y recuerdo que le digo, vamos a orar, Irka, porque siento algo feo. Y ella primero estaba tranquila, ¿no?
Y empecé a orar yo, Señor, trae libertad, quita todo aquello que esté perturbando esta casa. Pero de pronto ella tomó fuerza y empezó. Y diablo, te vas de esta casa. ¿Vio cuando, claro, yo estaba orando y de pronto la veo a ella como que dejé de orar para mirarla qué le pasaba, ¿no? Porque entró en euforia. Te vas de esta casa y ya te dije, te vas en el nombre de Jesús y ahora te vas y abro la puerta. Y fue al comedor, abrió la puerta y te vas ahora y te pego una... Y estaba tremenda, yo me quedé mirándola diciendo, ¿qué le pasó? Pero ¿sabe qué pasó? El ambiente cambió. El ambiente cambió. Porque cuando una hija, un hijo de Dios toma las armas que Dios nos ha dado, Dios nos respalda. Dios nos da esa victoria. Por eso no seamos ignorantes. Pablo dice, no ignores las maquinaciones de Satanás. No seas ignorante. Mirá en la esfera espiritual. Mire, si Pedro fue usado por Satanás, ¿por qué alguno de nosotros no podría ser usado? Tampoco vaya y le diga a su esposo, vos estás siendo usado. O a tu esposa, vos estás usada por Satanás. No, ore, hermano. Reprenda, tampoco vaya y le diga, te reprendo. No, ore en su intimidad, ore. Entienda lo que le estoy diciendo, ya veo. Bueno, 1 Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Sabe lo que es sobrio? Moderados, discretos, habiéndonos vestidos con la coraza de fe, de victoria y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hay varios enemigos que quieren alegrarse de nuestras vidas, pero nosotros tenemos que usar las armas espirituales, no las armas carnales. Si hay enojo, no responda con más enojo. Si hay violencia, no responda, hermano, con más violencia. Parece que si no la gano, la empato. A veces pensamos, me gritaste, te grito más. Te enojaste, me enojo más. Y pasás meses acostándote, durmiendo enojada o enojado. Y vieron cuando uno se enoja que se quiere acostar, ni se quiere acercar al esposo, viene en el borde de la cama. Es un problema eso. Porque primero que no sé quién de ustedes abusará de las frazaditas o de las sábanas, pero el más vivo se enrosca con la sábana y el otro queda todo destapado pero enojado. Ni se me acerque, está enojado, furioso o enojada. No pierda el tiempo. El Señor dice que no se exponga el sol sobre su enojo. Mire, la vida pasa tan rápido. Después nos damos cuenta, si al otro día nos amigamos y al fin y al cabo uno de los dos durmió mal, destapado, no tiene sentido. Tratemos de arreglar las cosas. Pero claro, a veces nos cuesta. Pero mire lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A quién? Y mayormente a los de la familia de la fe. Claro que esto es para entendidos y para los que la tienen clara y saben que realmente si caminan y hacen la palabra de Dios, no hay otra cosa que ser bendecidos. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios siempre va a traer bendición. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que Dios ha preparado en su palabra. A veces no es fácil, claro que no es fácil, pero ¿quién dijo que el camino del Señor es fácil? El camino del Señor es perfecto, pero no es para fáciles, sino para valientes, para aquellos que se atrevan. Mire, hay una ilustración que quizás nos habla un poco de esto de la batalla espiritual. Y dice que los mayas, quienes se defendían con arco y flecha, eran conocedores como valientes guerreros, pero los soldados españoles tenían ventajas sobre ellos, porque estaban mejor equipados, poseían caballos, armas más poderosas. El caballo no era conocido en esa parte del globo, así que cuando los indios vieron a estos veloces seres montados por los soldados armados, creyeron que era una sola persona y apuntaban al caballo, sin darse cuenta que el verdadero enemigo era el soldado que los montaba.
Sus flechas le daban a los caballos, pero los soldados le disparaban a los indios desde la tierra. Los mayas fueron masacrados en gran número y los españoles tomaron fácilmente la región. Cuidado, no le dispares al caballo, porque muchas veces le damos a otra persona y no le damos al verdadero enemigo. No luchamos contra el verdadero enemigo. Ellos padecieron una masacre, pero muchas veces nosotros quedamos destruidos por esos ataques. Por eso debemos estar atentos. ¿Cuál es tu verdadero enemigo? ¿Con cuántos enemigos estás luchando? Enemigos internos, enemigos en tu casa, enemigos en tu familia. ¿Cuántos enemigos camuflados que traen división al cuerpo de Cristo? Cuidado, hermano. Seamos sabios. Dios viene a buscar una iglesia santa, pura y sin mancha. Cuidemos el cuerpo de Cristo, cuidemos la novia de Cristo, porque hay enemigos que se filtran, que quieren traer destrucción. Si nosotros somos agentes de Dios, tenemos que cuidar la iglesia. Tenemos que cuidar la iglesia. Amén. Tenemos que ser sabios. No cedas ante las tentaciones. No seamos como Sansón, que Sansón se empezó a mover en un terreno que nunca tendría que haber andado. Sin embargo, el moverse en terreno equivocado lo llevó a la muerte, lo llevó a perder la visión, lo llevó a ser un juguete de Satanás. Tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Así que bueno, dice Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Otro enemigo que muchas veces cedemos es el pecado, nuestra carne, que cede ante nuestros deseos. La influencia del pecado es nuestro enemigo. Y muchas veces decimos, ¿pero qué pasa con mi vida? Y es que he cedido, me he dejado gobernar, me he dejado llevar por mis deseos, por mis impulsos. Miren lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, que es un deseo exacerbado, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Nuestro cuerpo no es nacido de nuevo. Y por esa simple razón, le es fácil seguir las influencias del enemigo. Satanás utiliza los deseos de nuestra carne para desviarnos del plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo puedo yo superar los ataques que el diablo lanza a través de nuestro cuerpo físico, de nuestros deseos, de la carne? La Biblia dice en Romanos 12:1 que debemos, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio, estar en sacrificio no es algo sencillo. Jesús fue sacrificio por nosotros, sacrificó su vida en la cruz. Y sabe, estar en la cruz no era algo muy cómodo. Y muchas veces pensamos que es todo tan fácil, tan sencillo. Pero Dios dice que nosotros debemos ser ese sacrificio vivo, un sacrificio que anda, un sacrificio que habla, un sacrificio que respira, pero que es agradable a Dios. Que realmente nuestra vida pueda ser una vida de entrega, una vida agradable. Tiene que haber una disposición en nuestro corazón. ¿Podemos ser cristianos caretas? Sí, podemos ser. Pero a Dios le va a agradar que realmente mi vida sea una vida de sacrificio a Dios, una vida de entrega. El reconocido escritor cristiano Lewis llama a este tipo de ataque la búsqueda del ordinario.
Con esto quiere decir que el primer ataque que lanza el diablo sobre nosotros es utilizar nuestros apetitos para distraernos de hacer lo que nos da beneficios espirituales. Por eso el apóstol Pablo en las cartas habla de controlar nuestros deseos, controlar nuestros impulsos, esos apetitos carnales que muchas veces nos desvían del plan y del propósito eterno. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera de Timoteo 4:8. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios desea que tengamos dominio propio. Ese dominio propio que me va a ayudar a sostener todos los otros frutos, porque el dominio propio me ayuda a sostener los otros frutos que he desarrollado en el Señor. Por eso debemos realmente no permitir que nuestros deseos e impulsos nos dominen para que no se formen enemigos en nuestras vidas. Mire, el Salmo 119, versículo 133 dice, guía mis pasos conforme a tu promesa y no dejes que me domine la iniquidad. Sansón fue seducido a través de la carne y cayó en las redes de Dalila. Sus debilidades estuvo en lugares que no tenía que estar. Te es más fácil luchar cuando estás en tu terreno. Pero si vos te metés en un terreno que no tenés que estar, vas a ser pan comido. El diablo te va a destruir. El diablo prepara el escenario. El diablo prepara las personas para destruir tu vida, para que no cumplas el propósito de Dios. Ahora, dice la palabra que no debemos conformar nuestros pensamientos a este siglo, sino que tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento para que podamos entender, hermanos, cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo tremendo de la voluntad de Dios es que es agradable y perfecta y no añade tristeza. Claro que cuesta muchas veces, pero es agradable. Es perfecta, trae bendición, trae gloria sobre tu vida. ¡Aleluya! Por eso el Señor nos insta a que podamos vivir de acuerdo a lo que Él preparó para nuestras vidas. Ahora dice, enemiga mía, no te alegres de mí. Yo no sé qué sentís que se está alegrando de tu vida. Quizás hay enemigos que estás luchando y vos decís, me siento fracasar, me siento que no puedo avanzar. Esto se levanta en contra de mi vida, de mi familia. Ese propósito lo veo tan lejos, ese sueño lo veo tan lejos. Pero luego dice, aunque caí, me levantaré. Aleluya. Quizás te sientas así hoy. Te sientas que caíste. Te sientas que te faltan las fuerzas. Pero acá el profeta de Dios se levanta en medio de esa situación corrupta, de esa situación paupérrima que estaban viviendo. Y él dice, aunque caí, me levantaré. Y ¿sabe lo que dice Proverbios 24:16? Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. ¡Aleluya! Hay esperanza para los hijos del Rey. ¡Aleluya! Pero los impios caerán en la desgracia. Después dice, aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas. ¿Cuántas veces te sentiste en esa oscuridad? En esa oscuridad que no ves nada, que no ves la salida, que decís, no tengo más ganas de seguir adelante, no tengo fuerzas, no tengo esperanza, ¿qué va a ser de mi vida? A veces hablo con jóvenes y uno los ve con la juventud, que es un divino tesoro, ¿no? Y no tienen fuerza. Están deprimidos,
algunos han intentado quitarse la vida. Es algo tremendo que uno pueda ver el futuro que ellos tienen, pero ellos no lo pueden ver. El diablo les ha robado los sueños. Pero acá el profeta dice, aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas. El Salmo 107, versículo 10 dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, porque fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. La palabra de Dios, cuando la voz de Dios viene a mi vida, la voz de Dios me va a guiar por el camino correcto. La voz de Dios me va a alentar para obtener aquello que Él ha preparado. La voz de Dios me va a llevar al arrepentimiento. La voz de Dios me va a llevar a la corrección. Pero la voz del enemigo te va a llevar a la mentira, que tu vida no hay salida, que tu familia no va a cambiar, que esos sueños no van a ser realidad, que porque caíste una vez nunca más te vas a poder levantar. ¿A quién le estamos creyendo? ¿A quién le estamos creyendo? Dice Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, decirle al que tenés al lado, sobre ti. Vamos, profetizale, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti, decirle de vuelta, será vista su gloria. Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Miqueas 7:9 dice, la indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él, hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará la luz y yo veré su justicia. Cuando era chica, tenía un juguete que era un muñeco de plástico inflable. No sé si los recuerdan ustedes. Ese que vos le pegabas y volvía. Está todavía, ¿no? ¿Sí? ¿Está? Sí, está, me dicen acá que está. ¿Está o no está? Sí, debe estar. ¿Lo conocen por acá, los más chicos? ¿Sí? ¿Ves? Lo conocen. Bueno. Y era para darle puñetazos, ¿no? Era más o menos de mi altura, me acuerdo. El muñeco era rojo y tenía una linda sonrisa. Y yo le pegaba fuerte porque la cuestión era hacerlo caer, derrotarlo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Le pegaba y volvía. Le pegaba y volvía. Y para mí era el desafío, ¿no? Pegarle. Pero siempre se levantaba. Así que siempre le volvía a pegar. Ahora, el secreto, ¿cuál era? Que tenía en un peso de plomo en la parte inferior, que lo mantenía de pie. Y sabe, nosotros, cuando estamos sobre la roca, pueden venir luchas, pueden venir enemigos, pero siempre, siempre nos vamos a estar levantando, porque es Dios que nos sostiene. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da la fuerza. Usted puede estar tirado. Yo he visto personas que están tirados, no quieren hacer más nada y de pronto, al otro día, ¡pum!, para arriba. ¿Qué le pasó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da esa fuerza, te levanta, te anima, te dice, hijo, no terminé con vos, hija, no terminé con vos. Y tenés muchos problemas, tenés muchas situaciones, pero el Espíritu Santo nos levanta cada día para que podamos seguir adelante. Aleluya. Dice Pablo, él decía, estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios 4, 8, 9. Quizás yo tenga enemigos. Quizás vos tengas otros enemigos. Pero hoy, a través de esta palabra profética, quiero que te pongas de pie y que puedas decir, enemigo mío o enemiga mía, no te alegres de mí, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré.
aunque tinieblas vengan sobre mí, Jehová será mi luz. Aleluya. Dice la palabra, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa. Y haga mi justicia, él me sacará a la luz y verá su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día, dice el Señor, en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. Aleluya. Yo no sé con cuántos enemigos estás luchando. Quizás te sientas cansado, desfallecer, agobiado, situaciones que se han apoderado de tu vida, el pecado que muchas veces se apodera de todo tu ser y te lleva a detenerte, a desviarte, a desenfocarte. Pero hoy es el día que el Señor te dice, aunque caíste, te vas a levantar si buscas al Señor con nuevas fuerzas, con nuevas fuerzas, con nuevas fuerzas. Oh Padre, mira, Señor, mira nuestros corazones en esta tarde.